Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Seven historias para gente interesante. Bien, en la sección que tenemos de deportes y sobre todo de pioneros del deporte, como han visto en el título del vídeo, hoy vamos a hablar de los orígenes y pioneros del béisbol, uno de los deportes más importantes sobre todo en la zona de Estados Unidos y en la zona de Centroamérica y Sudamérica, y que vamos a ver un poco sus orígenes, cómo evolucionó y quiénes fueron los pioneros. Vamos a verlo. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, existen evidencias de que se han practicado juegos con un palo y una bola desde el inicio de la civilización. Antiguas culturas practicaron estos juegos como forma de diversión y como parte de ciertas ceremonias. Juegos de este estilo se extendieron durante la Edad Media por toda Europa y se popularizaron en varias formas, pero no se sabe si en realidad en este entonces ya se era conocido. Juegos similares fueron introducidos por europeos en sus colonias de América alrededor del siglo XVI. A pesar de la versión popular del origen del béisbol creado por Doubleday, existen numerosas referencias a los términos béisbol y bat and ball, hallada en documentos a principios del siglo XVII. En realidad, el origen del béisbol debería ser definido como la evolución de dicho deporte, ya que, según que los historiadores del juego han venido encontrando, el béisbol es una derivación de stool ball practicado en la Edad Media, y a su vez el stool ball proviene de juegos rituales practicados en un mundo antiguo. La primera referencia al término béisbol se da en 1744, poco menos de 100 años antes que Abner Doubleday supuestamente lo inventara en Cooperstown, Nueva York. En 1744 surge en Inglaterra la primera evidencia impresa del juego béisbol, que fue publicada en un libro de pasatiempos infantiles. En este año, en 1796, surgen otras referencias hacia este deporte en Europa, y también en 1796 las primeras reglas del béisbol se publicaron en Alemania, lo que da cuenta que en ese país probablemente el juego ya se practicaba. El juego emigra de Europa a América entre mediados y finales del siglo XVIII, llevado por los colonos ingleses que se establecían en el Nuevo Mundo. La primera referencia de béisbol en Estados Unidos data de abril de 1778, registrada en el diario del soldado George Ewing, que dice algo así como: hice ejercicio por la tarde y en los intervalos jugué béis. En 1786, el estudiante de Princeton John Ria Smith mencionó en su diario que un buen día jugué béisbol en el campus, pero fui abatido porque fallé cacheando y golpeando la bola. De cualquier forma, es a partir de la lista de reglas publicadas por Alexander Cartwright en 1845, conocidas como las Knickerbocker Rules, por ser las aplicadas por el equipo Knickerbockers, que se estableció y evolucionó la forma moderna del juego. El primer club organizado de béisbol fue formado en 1842 por un grupo de jóvenes en la ciudad de Nueva York encabezado por Alexander Cartwright, que llamó a su club Knickerbocker Baseball Club. Este club desarrolló un conjunto de 20 reglas publicadas por primera vez en 1845 y se convirtieron en la base del béisbol moderno. Un año después, los Knickerbockers jugaron en el que está considerado como el primer partido oficial de béisbol moderno, al enfrentarse a otro equipo organizado de béisbol llamado New York Club, en lo que ahora es Hoboken, Nueva Jersey. El estilo de juego de los Knickerbockers se extendió rápidamente durante la década de 1850 y se fundaron clubes de béisbol por toda la ciudad de Nueva York, adaptándose nuevas reglas. A finales de esa década, la popularidad del juego se había extendido más allá de la ciudad y empezó a conocerse como New York Game, el juego de Nueva York. Se popularizó durante la Guerra Civil estadounidense, cuando miles de soldados de la Unión que venían de la ciudad de Nueva York lo practicaban en los lugares por donde viajaba. Al finalizar la guerra en 1865, el juego se había convertido en la variedad más popular de béisbol en todo el país. Poco después, el nombre New York Game desapareció y se llamó béisbol.
Desde 1845 los Knickerbockers y otros equipos desde entonces utilizaron un terreno en los llamados Elysian Fields de Hoboken, el cual sirvió de escenario para los primeros encuentros organizados del deporte. Debido a la falta de espacios abiertos en Manhattan, ya en la década de 1850, varios equipos de esta zona jugaban regularmente en el campo de los Elysian Fields. Muchos de estos equipos formaban parte de la llamada Asociación Nacional de Jugadores de Béisbol. En 1865 se registraba ya una asistencia de 20.000 personas a los Elysian para presenciar un encuentro entre los New York Mutual y el Atlantic Club de Brooklyn. De esta forma, una gran parte de los juegos de los equipos del área de Nueva York realizaron partidos en Hoboken hasta la construcción en Manhattan del primer estadio Polo Grounds, que fue sede de los New York Giants y los New York Metropolitans. En 1857, 16 equipos del área de Nueva York enviaron delegados para la primera revisión del reglamento Knickerbocker de 1845. Estos equipos y otros 9 crearon en 1858 la National Association of Baseball Players. Si bien no rigieron ni programaron oficialmente ningún juego hasta su desaparición en 1870. En 1862, durante la Guerra Civil, equipos de la asociación realizaron encuentros en un parque cerrado en Brooklyn, en el cual se cobraba entrada. El 23 de junio de 1866 fue fundado el equipo Cincinnati Baseball Club en dicha ciudad de Ohio, al permitir la Asociación Nacional la participación o apertura de equipos profesionales en la liga. Harry Wright conformó al equipo ahora llamado Cincinnati Red Stockings por el color de las medias del uniforme, con jugadores a los que daba un salario. Desde el 15 de marzo de 1869 hasta el 15 de noviembre del mismo año, por primera vez una plantilla de jugadores de béisbol recibieron compensación económica por una temporada de juegos. Más adelante, Harry Wright y su hermano George fueron llamados por un empresario de Boston para organizar un equipo profesional en esta ciudad, los Boston Red Stockings, que formase parte de la nueva liga. En 1871 se reunió por última vez la Asociación de Jugadores en la convención de ese año y se contó con la presencia de cientos de representantes estatales. Estos decidieron dar fin a la era de los clubes y separaron a los equipos profesionales y amateurs, fundando los primeros la National Association of Professional Baseball Players, Asociación Nacional de Jugadores Profesionales de Béisbol. Esta es considerada la primera liga profesional de béisbol del mundo. En 1875 la asociación desapareció debido en parte a que algunos equipos estaban ubicados en ciudades pequeñas, lo que dificultaba el soporte financiero y deportivo de los clubes. Y por otra parte, debido al excesivo dominio del equipo de Boston. En 1876, después de la disolución por inefectividad de la Asociación de Jugadores Profesionales, nació la Liga Nacional y estructuró los contratos para que los jugadores no saltasen indiscriminadamente a otros equipos de un año a otro por mejoras salariales, y obligó a los equipos a ceñirse a un programa de juegos por temporada, los cuales debían atender hasta el final de la misma, aun si ya hubiese un claro ganador en la liga, en lugar de simplemente dejarte realizar dichos encuentros. Los equipos que inicialmente formaron la Liga Nacional fueron los Chicago White Stockings, Philadelphia Athletics, Boston Red Stockings, Hartford Dart Blues, Mutual New York, St. Louis Brown Stockings, Cincinnati Red Stockings y Louisville Grays. Digamos que la cláusula de reserva impuesta a los jugadores, la cual les impedía ir a otro equipo por mejoras salariales, provocó disgusto y la creación de diversas ligas paralelas. Aunque estas series fueron promocionadas como el Campeonato Serie Mundial o World Series, no son oficialmente reconocidas como parte de la historia de las series mundiales por la organización de las grandes ligas de béisbol. En general, la organización de las grandes ligas de béisbol se refiere a los eventos del béisbol del siglo XIX como un prólogo de las eras modernas del béisbol.
De hecho, durante los primeros años de existencia de la Liga Nacional hubo varias ligas en algún momento que llegaron a tener la calidad suficiente para denominarse grandes. Sin embargo, lo que hizo de la Nacional una gran liga fue el hecho de que, además de tener un importante número de jugadores de calidad, estaba ubicada en las ciudades de mayor afición. En 1901, la Liga Americana comenzó a operar con una gran cantidad de jugadores emigradas de la Nacional, lo cual causó una importante polémica, especialmente cuando el reconocido Nat Layole, segundo base de los Philadelphia Phillies y líder en las carreras impulsadas de la Liga Nacional en 1896, pasó a la nueva franquicia americana de la misma ciudad, los Philadelphia Athletics. En 1902, los dueños de ambas ligas tomaron la decisión de firmar el llamado Acuerdo Nacional, el cual, además de retomar y reforzar las cláusulas de reserva de los equipos y de establecer la moderna Serie Mundial, fortaleció el sistema de las dos grandes ligas mayores, dando lugar al nacimiento de la organización de las grandes ligas de béisbol. Después de esto apareció la era de la pelota muerta. Se conoce como era de la pelota muerta al periodo de los inicios del béisbol profesional ya profundamente asentado. Desde más o menos 1900 hasta 1919, cuando 3 incidentes independientes forzaron algunos cambios en los reglamentos. Estos incidentes fueron la muerte de Ray Chapman por un pelotazo recibido de un lanzamiento del pitcher Cal Mays en 1920 y el llamado escándalo de las medias negras de los Chicago White Sox de 1919 y el surgimiento de la figura de Babe Ruth. Durante la era de la pelota muerta, los juegos tendían a tener bajos marcadores. Ya en 1921 incrementó un 40% el promedio de carreras anotadas y el dominio de los lanzadores era más evidente. Digamos que debido a que el juego era mayormente en el cuadro interno, donde había pocos home runs y las jugadas ofensivas comunes eran los hits, los toques de bola y el robo de bases. A pesar de esto, en esta época hubo grandes figuras del bate como Honus Wagner, Nat Layole o Ty Cobb. Si bien la asistencia promedio de espectadores de los 1100 juegos de 1901 fue solo de 3247, durante la siguiente década el béisbol de grandes ligas llegó a convertirse en el deporte más popular de los Estados Unidos y se construyeron grandes estadios, como por ejemplo el Tiger Stadium en Detroit, el Shea Park, hogar de los Philadelphia Athletics, el Polo Grounds en Manhattan o el Fenway Park de Boston. El escándalo de las medias negras, si bien comúnmente se habló de rumores sobre las apuestas en los juegos de las grandes ligas y de arreglos de juegos a tal fin, siendo incluso estrellas como Tris Speaker y Ty Cobb eventualmente acusados de arreglar partidos, nunca se había comprobado el alcance de dichos arreglos hasta que se desveló el escándalo suscitado por el amaño de algunos jugadores del equipo de los Chicago White Sox, favoritos de la Serie Mundial. Hubo tal amaño que se realizó para perder la serie contra los Cincinnati Reds a cambio de una suma de dinero. Finalmente, para la sorpresa de la afición y los expertos y cronistas deportivas, Chicago perdió la Serie Mundial frente a Cincinnati, lo cual levantó sospechas y eventualmente llegó a que se desvelara el arreglo. El escándalo que despertó llevó a 8 jugadores del equipo a un juicio por conspirar para perder la serie, en el que se desvelaron muchos de los detalles del arreglo. Si bien fueron absueltos por el gran jurado, la desconfianza del público dio un duro golpe al béisbol organizado. El escándalo de las medias negras afectó la credibilidad del espectáculo y para evitar que esta pérdida de confianza afectara la asistencia a los estadios, los propietarios de los equipos de grandes ligas llamaron al juez federal Kenesio Mountain Landis, figura muy respetada en el país, para ofrecerle el cargo del primer comisionado de béisbol de las grandes ligas. Dirigió la organización de las ligas mayores por 24 años y al día siguiente la decisión del gran jurado exonerando a los grandes jugadores de Chicago, Landis actuó independientemente, en consecuencia prohibiendo a los 8 jugadores presuntamente implicados en el escándalo
a la participación de por vida en el béisbol de las grandes ligas. Para 1920, además de los cambios en la organización llevados por el comisionado, la muerte de Kyle Mays llevó a hacer importantes cambios en la pelota, que aumentó la cantidad de corcho en su centro, causando que la bola saliese con mayor velocidad del bate, y se obligó a su cambio regular ante la más mínima deformación. Estos cambios favorecieron a los bateadores y comenzó una nueva era en el béisbol. Dado la rápida extensión en los Estados Unidos, el béisbol pronto comenzó a jugarse fuera de este país. Digamos que los clubes de Boston y Filadelfia en 1874 hicieron una gira por Reino Unido haciendo demostraciones de béisbol. Y en 1868 se fundó en Canadá el equipo London Tecumseh en Ontario. En Cuba la tradición de béisbol se remonta a 1878 y porque el 29 de diciembre se efectuó el primer juego de lo que llegaría a ser la primera liga profesional de béisbol de Cuba, que permanecería hasta 1961. A Puerto Rico llegó el béisbol en 1895, efectuándose el primer juego el 2 de junio de 1896. En Panamá se conoce el béisbol desde finales del siglo XIX, sin embargo es con la llegada de personal norteamericano a las obras del Canal de Panamá que el deporte comenzó a hacerse popular. En México el juego también llegó a finales del siglo XIX y según la Federación Mexicana de Béisbol el primer partido de béisbol jugado en ese país fue en el puerto de Guaymas en 1877. Es posible que el béisbol en la República Dominicana llegase a manos de marinos cubanos de paso en el país. La liga profesional empezó en 1890 con dos equipos. El reconocido equipo del Licey fue fundado en 1907. Durante la ocupación de la isla por tropas norteamericanas en los años entre 1916 y 1924, creció la afición por este deporte. Y en Europa el deporte ha tenido escaso éxito, existiendo en la actualidad ligas profesionales en Holanda e Italia, y en el primero de estos países existe la Liga Handball Hochklasse, fundada en 1922, y si bien existen equipos organizados desde el 1911. En 1940 se inició el Campeonato de España de Béisbol, que pasó a llamarse en 1986 Liga Española de Béisbol. En Asia este deporte ha calado a nivel profesional con mayor fuerza que fuera de América, en especial en Japón y la República China. En Japón el deporte fue introducido en 1872 por el militar estadounidense Horace Wilson, si bien el primer club fue establecido en 1878 por Hiroshi Hiroaka, un ingeniero japonés que había estudiado en Estados Unidos. En 1920 se estableció la Liga de Béisbol Profesional de Japón, llamado Puro-Yaku, y el deporte es el segundo más popular en Japón después del sumo. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil e interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Bien, el canal de Telefonearte, en el que hablamos de cómo sacarle más partido a nuestro smartphone con aplicaciones, con opciones de cómo convertir el móvil en alguna cosa concreta, o incluso cómo usar un smartphone, un móvil antiguo, y darle una segunda vida. El canal de Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diversos temas de historia, de cultura general, misterios, ficciones sonoras. Un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien.
Tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese romanticismo, esa época romántica más nostálgica del cine. Otro canal de cine, pequeña gran pantalla, bueno, de cine y televisión, donde hacemos rankings de películas, publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión. Bien, tenemos luego el canal de biografías de ficción, donde hacemos biografías de personajes ficticios. Buscamos un personaje ya sea de novela, de serie de televisión, de película, de cómic o de videojuego y trazamos una cronología, una vida como si hubiera existido. Además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías reales. Y una vez por semana tenemos el canal de podcast desordenado, que es un canal más que nada para escuchar, donde pueden escuchar, un poco diversos temas de misterio, temas de cultura, temas de historia, de cine, pero para un modo de poder escucharlo sin tener, digamos, que mirar a la pantalla con un índice y bastante bien organizado. Y para finalizar tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.